Probando. Uno, dos. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Máquina del Tiempo. Dos nuevos capítulos. El vídeo en sí es un episodio. Bien, pues hoy con más tranquilidad vamos a disfrutar de esta lectura. Vamos allá. Capítulo 10. El Palacio de Porcelana Verde. Encontré el Palacio de Porcelana Verde, cuando nos acercamos al mismo al mediodía, desierto y casi en ruinas. Solo quedaban trozos de vidrio en sus ventanas y extensas capas del verde revestimiento se habían desprendido de las armaduras metálicas corroídas. Estaba situado en lo más alto de una pendiente herbosa. Mirando, antes de entrar allí, hacia el nordeste, me sorprendió ver un ancho estuario o incluso una ensenada donde supuse que Wandsworth y Battersea debían haber estado. Pensé entonces, aunque luego no volví a pensar en ello, en qué debía haber sucedido o qué estaba sucediendo a los seres vivos en el mar. Los materiales del palacio resultaron ser, después de bien examinados, auténtica porcelana, y a lo largo de la fachada vi una inscripción en unos caracteres desconocidos. Pensé, más bien neciamente, que Wina podía ayudarme a interpretarla, pero me di cuenta, luego, de que la simple idea de la escritura no había entrado nunca en su cabeza. Ella me pareció siempre, creo yo, más humana de lo que era, quizá por ser su afecto tan humano. Pasadas las enormes hojas de la puerta, que estaban abiertas y rotas, encontramos, en lugar del acostumbrado vestíbulo, una larga galería iluminada por numerosas ventanas laterales. A primera vista, me recordó un museo. El enlosado estaba cubierto de polvo, y una notable exhibición de objetos diversos se ocultaba bajo aquella misma capa gris. Vi entonces, levantándose extraño y ahilado en el centro del vestíbulo, lo que era sin duda la parte inferior de un inmenso esqueleto. Reconocí por los pies oblicuos que se trataba de algún ser extinguido, de la especie del megaterio. El cráneo y los huesos superiores yacían al lado sobre una gruesa capa de polvo, y en su sitio en que el agua de la lluvia había caído por una gotera del techo, aquella osamenta estaba deteriorada. Más adelante, en la galería, se hallaba el enorme esqueleto encajonado de un brontosaurio. Mi hipótesis de un museo se confirmaba. En los lados encontré los que me parecieron ser estantes inclinados y, quitando la capa de polvo, descubrí las antiguas y familiares cajas encristaladas de nuestro propio tiempo. Pero debían ser herméticas al aire, al juzgar por la perfecta conservación de sus contenidos. Evidentemente, estábamos en medio de las ruinas de algún South Kensington de nuestros días. Allí estaba la sección de paleontología, que debía haber encerrado una espléndida serie de fósiles, aunque el inevitable proceso de descomposición, que había sido detenido por un tiempo y que había perdido, gracias a la extinción de las bacterias y del moho, 99 centésimas de su fuerza, se había, sin embargo, puesto de nuevo manos a la obra con extrema seguridad, aunque con suma lentitud, para la destrucción de todos sus tesoros. Aquí y allá encontré vestigios de los pequeños seres en forma de raros fósiles rotos en pedazos o ensartados con fibra de cañas. Y las cajas, en algunos casos, habían sido removidas por los Morlocks, a mi juicio. Reinaba un gran silencio en aquel sitio. La capa de polvo amortiguaba nuestras pisadas. Wina, que hacía rodar un erizo de mar sobre el cristal inclinado de una caja, se acercó pronto a mí. Mientras miraba yo fijamente alrededor, me cogió muy tranquilamente la mano y permaneció a mi lado. Al principio me dejó tan sorprendido aquel antiguo monumento de una época intelectual que no me paré a pensar en las posibilidades que presentaba.
Hasta la preocupación por la máquina del tiempo se alejó un tanto de mi mente. Al juzgar por el tamaño del lugar, aquel palacio de porcelana verde contenía muchas más cosas que una galería de paleontología. Posiblemente tenía galerías históricas e incluso podía haber allí una biblioteca. Para mí, al menos en aquellas circunstancias, hubiera sido mucho más interesante que aquel espectáculo de una vieja geología en decadencia. En mi exploración encontré otra corta galería, que se extendía transversalmente a la primera. Parecía estar dedicada a los minerales, y la vista de un bloque de azufre despertó en mi mente la idea de la potencia de la pólvora, pero no pude encontrar salitre, ni, en realidad, nitrato de ninguna clase. Sin duda, se habían disuelto hacía muchas edades. Sin embargo, el azufre persistió en mi pensamiento e hizo surgir una serie de asociaciones de cosas. En cuanto al resto del contenido de aquella galería, aunque era en conjunto lo mejor conservado de todo cuanto vi, me interesaba poco. No soy especialista en mineralogía. Me dirigí hacia una ala muy ruinosa, paralela al primer vestíbulo en que habíamos entrado. Aparentemente, aquella sección estaba dedicada a la historia natural, pero todo resultaba allí imposible de reconocer. Unos cuantos vestigios encogidos y ennegrecidos de lo que habían sido en otro tiempo animales disecados, momias disecadas en frascos que habían contenido antaño alcohol, un polvo marrón de plantas desaparecidas. Esto era todo. Lo deploré, porque me hubiese alegrado trazar los pacientes reajustes por medio de los cuales habían conseguido hacer la conquista de la naturaleza animada. Luego llegamos a una galería de dimensiones sencillamente colosales, pero muy mal iluminada, y cuyo suelo, en suave pendiente, hacía un ligero ángulo con la última galería por la que había entrado. Globos blancos pendían, a intervalos, del techo, muchos de ellos rajados y rotos, indicando que aquel sitio había estado al principio iluminado artificialmente. Allí me encontraba más en mi elemento, pues de cada lado se levantaban las enormes masas de unas gigantescas máquinas, todas muy corroídas y muchas rotas, pero algunas aún bastante completas. Como ustedes saben, siento cierta debilidad por la mecánica, y estaba dispuesto a detenerme entre ellas, tanto más cuanto que la mayoría ofrecían el interés de un rompecabezas, y yo no podía hacer más que vagas conjeturas respecto a su utilidad. Me imaginé que si podía resolver aquellos rompecabezas, me encontraría en posesión de fuerzas que podían servirme contra los Morlocks. De pronto, Wina se acercó mucho a mí, tan repentinamente que me estremecí. Si no hubiera sido por ella, no creo que hubiese yo notado que el suelo de la galería era inclinado, en absoluto. El extremo al que había llegado se hallaba por completo encima del suelo y estaba iluminado por escasas ventanas parecidas a troneras. Al descender en su longitud, el suelo se elevaba contra aquellas ventanas, con solo una estrecha faja de luz en lo alto delante de cada una de ellas, hasta ser al final un foso, como el sótano de una casa de Londres. Avancé despacio, intentando averiguar el uso de las máquinas y prestándoles demasiada atención para advertir la disminución gradual de la luz del día, hasta que las crecientes inquietudes de Wina atrajeron mi atención hacia ello. Vi entonces que la galería quedaba sumida al final en densas tinieblas. Vacilé y luego, al mirar a mi alrededor, vi que la capa de polvo era menos abundante y su superficie menos lisa. Más lejos, hacia la oscuridad, parecía marcada por varias pisadas, menudas y estrechas. Mi sensación de la inmediata presencia de los Morlocks se animó ante aquello. Comprendí que estaba perdiendo el tiempo en aquel examen académico de la maquinaria. Recordé que la tarde se hallaba ya muy avanzada y que yo no tenía aún mi arma, ni refugio, ni medios de hacer fuego. Y luego, viniendo del fondo, en la remota oscuridad de la galería, oí el peculiar pateo y los mismos raros ruidos que habían percibido abajo en el pozo. Cogí la mano de Wina, luego, con una idea repentina, la solté y volví hacia una máquina de la cual sobresalía una palanca bastante parecida a las de las garitas de señales en las estaciones. Subiendo a la plataforma, así aquella palanca y la torcí hacia un lado con toda mi fuerza. De repente, Wina, abandonada en la nave central, empezó a gemir.
Había yo calculado la resistencia de la palanca con bastante corrección, pues al minuto de esfuerzos se partió, y me uní a Wina con un mazo en la mano, más que suficiente, creía yo, para romper el cráneo de cualquier Morlock que pudiese encontrar. Estaba impaciente por matar a un Morlock o a varios. Les parecerá a ustedes muy inhumano aquel deseo de matar a mis propios descendientes, pero era imposible, de un modo u otro, sentir ninguna piedad por aquellos seres. Tan solo mi aversión a abandonar a Wina y el convencimiento de que si comenzaba a apagar mi sed de matanza, mi máquina del tiempo sufriría por ello, me contuvieron de bajar derechamente a la galería y de ir a matar a los Morlocks que oía cerca. Así pues, con el mazo en una mano y llevando de la otra a Wina, salí de aquella galería y entré en otra más amplia aún, que a primera vista me recordó una capilla militar con banderas desgarradas colgadas. Pronto reconocí en los harapos oscuros y carbonizados que pendían a los lados restos averiados de libros. Desde hacía largo tiempo se habían caído a pedazos, desapareciendo en ellos toda apariencia de impresión, pero aquí y allá, cubiertas acartonadas y cierres metálicos, decían bastante sobre aquella historia. De haber sido yo un literato, hubiese podido quizá moralizar sobre la futileza de toda ambición. Pero tal como era, la cosa que me impresionó con más honda fuerza fue el enorme derroche de trabajo de aquella sombría mezcolanza de papel podrido atestiguaba. Debo confesar que en aquel momento pensé principalmente en las Philosophical Transactions y en mis propios 17 trabajos sobre física óptica. Luego, subiendo una ancha escalera, llegamos a lo que debía haber sido, en otro tiempo, una galería de química técnica. Y allí tuve una gran esperanza de hacer descubrimientos útiles. Excepto en un extremo, donde el techo se había desplomado, aquella galería estaba bien conservada. Fui presuroso hacia las cajas que no estaban deshechas y que eran realmente herméticas, y al fin, en una de ellas, encontré una caja de cerillas. Probé una a toda prisa. Estaban en perfecto estado. Ni siquiera parecían húmedas. Me volví hacia Wina. «Baila», le grité en su propia lengua, pues ahora poseía yo una verdadera arma contra los horribles seres a quienes temíamos. Y así, en aquel museo abandonado, sobre el espeso y suave tapiz de polvo, ante el inmenso deleite de Wina, ejecuté solemnemente una especie de danza compuesta, silbando unos compases de El país del hombre leal, tan alegremente como pude. Era en parte un modesto cancán, en parte un paso de baile, en parte una danza de faldón, hasta donde mi levita lo permitía, y en parte original, porque como ustedes saben, soy inventivo por naturaleza. Aún ahora pienso que el hecho de haber escapado aquella caja de cerillas al desgaste del tiempo durante años memoriales resultaba muy extraño, y para mí la cosa más afortunada. Además, de un modo bastante singular, encontré una sustancia más inverosímil, que fue alcanfor. Lo hallé en un frasco sellado que, por casualidad, supongo, había sido en verdad herméticamente cerrado. Creí al principio que sería cera de parafina, y en consecuencia rompí el cristal, pero el olor del alcanfor era evidente. En la descomposición universal aquella sustancia volátil había sobrevivido casualmente, quizá a través de muchos miles de centurias. Esto me recordó una pintura en sepia que había visto ejecutar una vez con la tinta de una belemnita fósil hacía millones de años. Estaba a punto de tirarlo, pero recordé que el alcanfor era inflamable y que ardía con una buena y brillante llama. Fue, en efecto, una excelente bujía, y me lo metí en el bolsillo. No encontré, sin embargo, explosivos ni medio alguno de derribar las puertas de bronce. Todavía mi palanca de hierro era la cosa más útil que poseía yo por casualidad. A pesar de ello, salí de aquella galería altamente exaltado. No puedo contarles a ustedes toda la historia de aquella larga tarde. Exigiría un gran esfuerzo de memoria recordar mis exploraciones en todo su adecuado orden. Recuerdo una larga galería con panoplias de armas enmohecidas y cómo vacilé entre mi palanca y un hacha o una espada. No podía, sin embargo, llevarme las dos, y mi barra de hierro prometía un mejor resultado contra las puertas de bronce. Había allí innumerables fusiles, pistolas y rifles.
La mayoría eran masas de herrumbre, pero muchas estaban hechas de algún nuevo metal y se hallaban aún en bastante buen estado. Pero todo lo que pudo haber sido en otro tiempo cartuchos estaba convertido en polvo. Vi que una de las esquinas de aquella galería estaba carbonizada y derruida, quizá, me figuro yo, por la explosión de alguna de las muestras. En otro sitio había una amplia exposición de ídolos polinésicos, mexicanos, griegos, fenicios, creo que de todos los países de la tierra, y allí, cediendo a un impulso irresistible, escribí mi nombre sobre la nariz de un monstruo de esteatita procedente de Sudamérica que impresionó especialmente mi imaginación. A medida que caía la tarde, mi interés disminuía. Recorrí galería tras galería, polvorientas, silenciosas, con frecuencia ruinosas. Los objetos allí expuestos eran a veces meros montones de herrumbre y de lignito, en algunos casos recientes. En un lugar me encontré de repente cerca del modelo de una mina de estaño y entonces, por el más simple azar, descubrí dentro de una caja hermética 2 cartuchos de dinamita. Lancé un ¡Eureka! Y rompí aquella caja con alegría. Entonces surgió en mí una duda, vacilé. Luego, escogiendo una pequeña galería lateral, hice la prueba. No he experimentado nunca desengaño igual al que sentí esperando 5, 10, 15 minutos a que se produjese una explosión. Naturalmente, aquello era simulado, como debía haberlo supuesto por su sola presencia allí. Creo, en realidad, que, de no haber sido así, me hubiese precipitado inmediatamente y hecho saltar la esfinge, las puertas de bronce y... Como quedó probado, mis probabilidades de encontrar la máquina del tiempo, acabando con todo. Creo que fue después de aquello cuando llegué a un pequeño patio abierto del palacio. Estaba tapizado de césped y habían crecido 3 árboles frutales en su centro. De modo que descansamos y nos refrescamos allí. Hacia el ocaso empecé a pensar en nuestra situación. La noche se arrastraba a nuestro alrededor y aún tenía que encontrar nuestro inaccesible escondite. Pero aquello me inquietaba ahora muy poco. Tenía en mi poder una cosa que era, quizá, la mejor de todas las defensas contra los Morlocks. Tenía cerillas. Llevaba también el alcanfor en el bolsillo por si era necesario una llamarada. Me parecía que lo mejor que podíamos hacer era pasar la noche al aire libre, protegidos por el fuego. Por la mañana recuperaría la máquina del tiempo. Para ello, hasta entonces, tenía yo solamente mi mazo de hierro, pero ahora con mi creciente conocimiento, mis sentimientos respecto a aquellas puertas de bronce eran muy diferentes. Hasta aquel momento me había abstenido de forzarlas, en gran parte a causa del misterio del otro lado. No me habían hecho nunca la impresión de ser muy resistentes y esperaba que mi barra de hierro no sería del todo inadecuada para aquella obra. Seguimos con el siguiente capítulo. Capítulo 11. En las tinieblas del bosque. Salimos del palacio cuando el sol estaba aún en parte sobre el horizonte. Había yo decidido llegar a la Esfinge Blanca a la mañana siguiente muy temprano y tenía el propósito de atravesar antes del anochecer el bosque que me había detenido en mi anterior trayecto. Mi plan era ir lo más lejos posible aquella noche y luego hacer un fuego y dormir bajo la protección de su resplandor. De acuerdo con esto, mientras caminábamos recogí cuantas ramas y hierbas secas vi, y pronto tuve los brazos repletos de tales elementos. Así cargado, avanzábamos más lentamente de lo que había previsto, y además, Wina estaba rendida y yo empezaba también a tener sueño, de modo que era noche cerrada cuando llegamos al bosque. Wina hubiera querido detenerse en un altozano con arbustos que había en un lindero, temiendo que la oscuridad se nos anticipase, pero una singular sensación de calamidad inminente, que hubiera debido realmente servirme de advertencia, me impulsó hacia adelante. Había estado sin dormir durante 2 días y una noche y me sentía febril e irritable. Sentía que el sueño me invadía y que con él vendrían los Morlocks. Mientras vacilábamos, vi entre la negra maleza a nuestra espalda, confusas en la oscuridad, 3 figuras agachadas. Había matas y altas hierbas a nuestro alrededor, y yo no me sentía a salvo de su ataque insidioso. El bosque, según mi cálculo, debía tener menos de 1 milla de largo. Si podíamos atravesarlo y llegar a la ladera pelada, me parecía que encontraríamos un sitio donde descansar con plena seguridad.
Pensé que con mis cerillas y mi alcanfor lograría iluminar mi camino por el bosque. Sin embargo, era evidente que si tenía que agitar las cerillas con mis manos, debería abandonar mi leña. Así pues, la dejé en el suelo, más bien de mala gana, y entonces se me ocurrió la idea de prenderle fuego para asombrar a los seres ocultos a nuestra espalda. Pronto iba a descubrir la atroz locura de aquel acto, pero entonces se presentó a mi mente como un recurso ingenioso para cubrir nuestra retirada. No sé si han pensado ustedes alguna vez qué extraña cosa debe resultar la llama en ausencia del hombre y en un clima templado. El calor del sol es rara vez lo bastante fuerte para producir llama, aunque esté concentrado por gotas de rocío, como ocurre a veces en las comarcas más tropicales. El rayo puede destrozar y carbonizar, más con poca frecuencia es causa de incendios extensos. La vegetación que se descompone puede casualmente arder con el calor de su fermentación, pero es raro que produzca llama. En aquella época de decadencia, además, el arte de hacer fuego había sido olvidado en la tierra. Las rojas lenguas que subían lamiendo mi montón de leña eran para Wina algo nuevo y extraño por completo. Quería cogerlas y jugar con ellas. Creo que se hubiese arrojado dentro de no haberla yo contenido, pero la levanté y pese a sus esfuerzos me adentré osadamente en el bosque. Durante un breve rato el resplandor de aquel fuego iluminó mi camino. Al mirar luego hacia atrás pude ver, entre los apiñados troncos, que de mi montón de ramaje la llama se había extendido a algunas matas contiguas y que una línea curva de fuego se arrastraba por la hierba de la colina. Aquello me hizo reír y volví de nuevo a caminar, avanzando entre los árboles oscuros. La oscuridad era completa y Wina se aferraba a mí convulsivamente. Pero como mis ojos se habían acostumbrado a las tinieblas, había aún la suficiente luz para permitirme evitar los troncos. Sobre mi cabeza todo estaba negro, excepto algún resquicio del cielo azul que brillaba aquí y allá sobre nosotros. No encendí ninguna de mis cerillas porque no tenía las manos libres. Con mi brazo izquierdo sostenía a mi amiguita y en la mano derecha llevaba mi barra de hierro. Durante un rato no oí más que los crujidos de las ramitas bajo mis pies, el débil susurro de la brisa sobre mí, mi propia respiración y los latidos de los vasos sanguíneos en mis oídos. Luego me pareció percibir unos leves ruidos a mi alrededor. Apresuré el paso, ceñudo. Los ruidos se hicieron más claros y capté los mismos extraños sonidos y las voces que había oído en el mundo subterráneo. Debían estar allí, evidentemente, varios Morlocks, y me iban rodeando. En efecto, un minuto después sentí un tirón de mi chaqueta y luego de mi brazo. Wina se estremeció violentamente para luego quedarse completamente quieta. Era el momento de encender una cerilla, pero para ello tuve que dejar a Wina en el suelo. Así lo hice, y mientras registraba mi bolsillo, se inició una lucha en la oscuridad cerca de mis rodillas, completamente silenciosa por parte de ella y con los mismos peculiares sonidos arrulladores por parte de los Morlocks. Unas suaves manitas se deslizaban también sobre mi chaqueta y mi espalda, incluso mi cuello. Entonces rasqué y encendí la cerilla. La levanté flameante y vi las blancas espaldas de los Morlocks que huían entre los árboles. Cogí presuroso un trozo de alcanfor de mi bolsillo y me preparé a encenderlo tan pronto como la cerilla se apagase. Luego examiné a Wina, yacía en tierra, agarrada a mis pies, completamente inanimada, de bruces sobre el suelo. Con un terror repentino me incliné hacia ella. Parecía respirar apenas. Encendí el trozo de alcanfor y lo puse sobre el suelo, y mientras estallaba y llameaba, alejando los Morlocks y las sombras, me arrodillé y la incorporé. El bosque, a mi espalda, parecía lleno de la agitación y del murmullo de una gran multitud. Ella parecía estar desmayada. La coloqué con sumo cuidado sobre mi hombro y me levanté para caminar, y entonces no me di cuenta de mi horrible situación. Al maniobrar con mis cerillas y con Wina, había yo dado varias vueltas sobre mí mismo y ahora no tenía ni la más ligera idea de la dirección en que iba. Quizá estaba incluso ahora de espaldas al palacio de porcelana verde. Sentí un sudor frío por mi cuerpo. Era preciso pensar rápidamente qué debía hacer. Decidí encender un fuego y acampar donde estábamos. Apoyé a Wina, todavía inanimada, sobre un tronco cubierto de musgo y a toda prisa, cuando mi primer trozo de alcanfor iba a apagarse,
Empecé a amontonar ramas y hojas, aquí y allá, en las tinieblas, a mi alrededor, los ojos de los Morlocks brillaban como carbunclos. El alcanfor vaciló y se extinguió. Encendí una cerilla y mientras lo hacía, dos formas blancas que se habían acercado a Wina huyeron apresuradamente. Una de ellas quedó tan cegada por la luz que vino derecho hacia mí y sentí sus huesos partirse bajo mi violento puñetazo. Lanzó un grito de espanto, se tambaleó un momento y se desplomó. Encendí otro trozo de alcanfor y seguí acumulando la leña de mi hoguera. Pronto noté lo seco que estaba el follaje encima de mí, pues desde mi llegada en la máquina del tiempo, unas semanas antes, no había llovido. Por eso, en lugar de buscar entre los árboles caídos, empecé a alcanzar y a partir ramas. Conseguí enseguida un fuego sofocante de leña verde y de ramas secas y pude economizar mi alcanfor. Entonces volví donde Wina, que yacía junto a mi maza de hierro. Intenté todo cuanto pude para reanimarla, pero estaba como muerta. No logré siquiera comprobar si respiraba o no. Ahora el humo del fuego me envolvía y debió dejarme como embotado de pronto. Además, los vapores del alcanfor flotaban en el aire. Mi fuego podía durar aún una hora aproximadamente. Me sentía muy débil después de aquellos esfuerzos y me senté. El bosque también estaba lleno de un soñoliento murmullo que no podía yo comprender. Me pareció que dormitaba y abrí los ojos. Pero todo estaba oscuro y los Morlocks tenían sus manos sobre mí. Rechazando sus dedos que me asían, busqué apresuradamente la caja de cerillas de mi bolsillo y había desaparecido. Entonces me agarraron y cayeron sobre mí de nuevo. En un instante supe lo sucedido. Me había dormido y mi fuego se había extinguido. La amargura de la muerte invadió mi alma. La selva parecía llena de olor a madera quemada. Fui cogido del cuello, del pelo, de los brazos y derribado. Era de un horror indecible sentir en las tinieblas todos aquellos seres amontonados sobre mí. Tuve la sensación de hallarme apresado en una monstruosa telaraña. Estaba vencido y me abandoné. Sentí que unos dientecillos me mordían en el cuello. Rodé hacia un lado y mi mano cayó por casualidad sobre mi palanca de hierro. Esto me dio nuevas fuerzas. Luché, apartando de mí aquellas ratas humanas, y sujetando la barra con fuerza, la hundí donde juzgué que debían estar sus caras. Sentía bajo mis golpes el magnífico aplastamiento de la carne y de los huesos, y por un instante estuve libre. La extraña exultación que con tanta frecuencia parece acompañar una lucha encarnizada me invadió. Sabía que Wina y yo estábamos perdidos, pero decidí hacerles pagar caro su alimento a los Morlocks. Me levanté y apoyándome contra un árbol, blandí la barra de hierro ante mí. El bosque entero estaba lleno de la agitación y del griterío de ellos. Pasó un minuto. Sus voces parecieron elevarse hasta un alto grado de excitación y sus movimientos se hicieron más rápidos. Sin embargo, ninguno se puso a mi alcance. Permanecí mirando fijamente a las tinieblas. Luego tuve de repente una esperanza. ¿Qué era lo que podía espantar a los Morlocks? Y pisándole los talones a esta pregunta sucedió una extraña cosa. Las tinieblas parecieron tornarse luminosas. Muy confusamente comencé a ver a los Morlocks a mi alrededor, 3 de ellos derribados a mis pies, y entonces reconocí, con una sorpresa incrédula, que los otros huían en una oleada incesante, al parecer, por detrás de mí y que desaparecían en el bosque. Sus espaldas no eran ya blancas, sino rojizas. Mientras permanecí boquiabierto, vi una chispita roja flotar y disiparse en un retazo de cielo estrellado a través de las ramas, y entonces comprendí el olor a madera quemada, el murmullo monótono que se había convertido ahora en un borrascoso estruendo, el resplandor rojizo y la huida de los Morlocks. Separándome del tronco de mi árbol y mirando hacia atrás, vi entre las negras columnas de los árboles más cercanos las llamas del bosque incendiado. Era mi primer fuego, que me seguía. Busqué a Wina, pero había desaparecido. Detrás de mí los silbidos y las crepitaciones, el ruido estallante de cada árbol que se prendía, me dejaban poco tiempo para reflexionar. Con mi barra de hierro asida, aún seguí la trayectoria de los Morlocks. Fue una carrera precipitada. En una ocasión las llamas avanzaron tan rápidamente a mi derecha,
Mientras corría, que fui adelantado y tuve que desviarme hacia la izquierda, pero al fin salí a un pequeño claro y en el mismo momento un Morlock vino hacia mí, me pasó y se precipitó derechamente en el fuego. Ahora iba yo a contemplar la cosa más fantasmagórica y horripilante, creo, de todas las que había visto en aquella edad futura. Todo el espacio descubierto estaba tan iluminado como si fuese de día por el reflejo del incendio. En el centro había un montículo o un túmulo coronado por un espino abrasado. Detrás, otra parte del bosque incendiado, con lenguas amarillas que se retorcían, cercando por completo el espacio de una barrera de fuego. Sobre la ladera de la colina estaban 30 o 40 Morlocks cegados por la luz y el calor, corriendo desatinadamente de un lado para otro, chocando entre ellos en su trastorno. Al principio no pensé que estuvieran cegados y cuando se acercaron los golpeé furiosamente con mi barra, en un frenesí de pavor, matando a uno y lisiando a varios más, pero cuando hube observado los gestos de uno de ellos, yendo a tientas entre el espino bajo el rojo cielo, y oí sus quejidos, me convencí de su absoluta y desdichada impotencia bajo aquel resplandor, y no los golpeé más. Sin embargo, de vez en cuando uno de ellos venía directamente hacia mí, causándome un estremecimiento de horror que hacía que le rehuyese con toda premura. En un momento dado las llamas bajaron y temí que aquellos inmundos seres consiguieran pronto verme. Pensé incluso entablar la lucha matando a algunos de ellos antes de que sucediese aquello, pero el fuego volvió a brillar voraz y contuve mi mano. Me paseé alrededor de la colina entre ellos, rehuyéndolos, buscando alguna huella de Wina, pero Wina había desaparecido. Finalmente me senté en la cima del montículo y contemplé aquel increíble tropel de seres ciegos arrastrándose de aquí para allá y lanzando pavorosos gritos mientras el resplandor del incendio los envolvía. Las densas volutas de humo ascendían hacia el cielo y a través de los raros resquicios de aquel rojo dosel, lejanas como si perteneciesen a otro universo, brillaban menudas las estrellas. 2 o 3 Morlocks tropezaron conmigo, pero los rechacé a puñetazos, temblando al hacerlo. Durante la mayor parte de aquella noche tuve el convencimiento de que aquello era una pesadilla. Me mordí a mí mismo y grité, con el ardiente deseo de despertarme. Golpeé la tierra con mis manos, me levanté y volví a sentarme, vagué de un lado a otro y me senté de nuevo. Luego llegué a frotarme los ojos y a pedir a Dios que me despertase. 3 veces vi a unos Morlocks lanzarse dentro de las llamas en una especie de agonía. Pero al final, por encima de las escalmadas llamas del incendio, por encima de las flotantes masas de humo negro, el blancor y la negrura de los troncos y el número decreciente de aquellos seres indistintos, se difundió la blanca luz del día. Busqué de nuevo las huellas de Wina, pero allí no encontré ninguna. Era evidente que ellos habían abandonado su pobre cuerpecillo en el bosque. No puedo describir hasta qué punto alivió mi dolor el pensar que ella se había librado del horrible destino que parecía estarle reservado. Pensando en esto, sentí casi impulsos de comenzar la matanza de las impotentes abominaciones que estaban a mi alrededor, pero me contuve. Aquel montículo, como ya he dicho, era una especie de isla en el bosque. Desde su cumbre podía ahora descubrir, a través de una niebla de humo, el palacio de porcelana verde, y desde allí orientarme hacia la esfinge blanca, y así, abandonando el resto de aquellas almas malditas que se movían aún de aquí para allá gimiendo, mientras el día iba clareando, até algunas hierbas alrededor de mis pies y avancé cojeando. Entre las cenizas humeantes y los troncos negruzcos, agitados aún por el fuego en una conmoción interna, hacia el escondite de la máquina del tiempo. Caminaba despacio, pues estaba casi agotado y asimismo cojo, y me sentía hondamente desdichado por la horrible muerte de la pequeña Wina. Me parecía una calamidad abrumadora. Ahora, en esta vieja habitación familiar, aquello se me antoja más la pena de un sueño que una pérdida real. Pero aquella mañana su pérdida me dejó, otra vez, solo por completo, terriblemente solo. Empecé a pensar en esta casa mía, en este rincón junto al fuego, en algunos de ustedes, y con tales pensamientos se apoderó de mí un anhelo que era un sufrimiento. Pero al caminar sobre las cenizas humeantes, bajo el brillante cielo matinal, hice un descubrimiento.
En el bolsillo del pantalón quedaban algunas cerillas. Debían haberse caído de la caja antes de perderse esta. Bien, lo dejamos por aquí. El siguiente capítulo, el número 12, será La trampa de la esfinge blanca. Me encanta, me gusta mucho, me está gustando mucho. Es una historia interesante, curiosa y que te atrapa. Bueno, pues dejamos aquí este episodio. Nos vemos en el siguiente, seguramente mañana. Y a ver si dispongo de tiempo para hacer un nuevo vídeo, gameplay, mientras charlamos de nuestras cosas, que pues ya voy anotando diversos temas que me parecen, que me resultan de interés y de los que me gustaría hablar con soltura. En fin, que tengáis un feliz día, un feliz momento y que podáis vivir con integridad, con la conciencia tranquila, dormir a pierna suelta y ser coherentes con vuestros valores. Un saludo y gracias.